2018, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada Iris. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 96 bis del reglamento interno, me permito solicitarle se me autorice a presentar una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Dictamen de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018 año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018 año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, presentada por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno lo siguiente. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 16 de noviembre del 2017, se dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2018 año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. En la misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorándum número 1281, la iniciativa de referencia fue turnada a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen. La iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad declarar el año 2018 año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes. Primero, competencia. Esta Comisión de Cultura, Editorial y Difusión es competente para estudiar y analizar la iniciativa presentada por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Segundo, contexto histórico. La Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 son el inicio de los momentos históricos más determinantes del siglo XX en nuestro país. La revolución detonó la irrupción de las fuerzas sociales y políticas que habían en el país en los albores del siglo XX y el proceso que abrió fue determinante para considerar que el país requiriera un reordenamiento legal y político. Ahí surgió el anhelo de una nueva constitución, acorde con el momento histórico que se vivía. Este proceso tuvo dimensiones nacionales porque transformó la vida social, económica, política y cultural de nuestro país. En ese sentido, la Constitución fue el instrumento político y jurídico que hizo posible la transformación de nuestro país de una sociedad semifeudal a una sociedad democrática y moderna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es el texto más acabado de modernidad social, económico y político, que logró cohesionar para las décadas siguientes a la sociedad, a la nación y a la república. En ese sentido, el ordenamiento impulsó que las entidades federativas conformaran sus congresos constituyentes para promulgar su respectiva constitución local. Lo anterior era necesario para iniciar la consolidación del proceso revolucionario y sus principios sociales, además de comenzar la construcción institucional del nuevo régimen. La revolución en Zacatecas, históricamente, nuestro estado se ha destacado por su vocación y constitucionalidad. El siglo XIX da cuenta de la defensa del federalismo, de la autonomía, el establecimiento del constitucionalismo y la difusión de los derechos ciudadanos. En el siglo XX, la batalla de Zacatecas en 1914
marcó la derrota del huertismo y el triunfo del movimiento constitucionalista. Este acontecimiento definió la etapa de reconstrucción institucional para las siguientes décadas. En Zacatecas, mediante una reforma de la ley electoral en 1917, se convocó a la elección de los poderes un gobernador, 5 magistrados y 15 diputados. Esta reforma estableció 15 distritos electorales en sustitución de los 12 partidos territoriales. Con este reordenamiento se plasmaba la necesidad de reorganización jurídica, política y administrativa del Estado. En ese sentido, la renovación del Poder Legislativo cobró importancia, ya que una vez electos, sus integrantes trabajarían como asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. Don Roberto Ramos Dávila, el cronista del siglo XX zacatecano, en su momento asentó: integrado el Congreso por lectores de anarquistas, constituyentes federales, exempleados del antiguo régimen, se declaró constitucional número 25 de su historia y constituyente a propuesta del diputado Julián Adame. Formaron la comisión para elaborar el proyecto constitucional los diputados Leopoldo Estrada, Adolfo Villaseñor, Trujillo e Isaac Magallanes. El historiador Marco Antonio Flores Zavala ha descrito: las constituciones de 1917 y de 1918, la federal y la estatal, son el resultado de la cultura política que tuvo dos significantes dominantes: el republicanismo liberal, que convoca a los ciudadanos y a los pueblos, y el constitucionalismo, que se inculcó con los medios de legitimación de los regímenes posteriores a la Guerra Civil del siglo XIX, que fueron desde las fiestas cívicas, los manuales de ciudadanía, los programas educativos de los institutos científicos, hasta los medios que proporcionó el republicanismo configurado a las múltiples agrupaciones que hicieron sociedad en el régimen porfirista. Ahí, por supuesto, intervinieron las sociedades parroquiales, las disidentes y los protestantes, las comunidades de lectores de escucha y de lectura saliente, las asociaciones voluntarias y elitizantes como las logias, los clubs de prácticas culturales como Pago y las sociedades estudiantiles. Añadió a ello: está el efectivo liderazgo político y militar del carrancismo, sin ignorar las otras fuerzas políticas armadas y populares que revolucionaron la entidad. La Constitución fue promulgada el 12 de enero de 1918 por el gobernador interino, doctor J. Trinidad Luna Enríquez. En la exposición de motivos se argumentó que la Constitución era producto de una reforma a la de 1910. La Constitución reorganizaba la vida social, política y económica de la entidad, reconocida a la ciudadanía, a la residencia, y otorgaba diversas garantías en concurrencia con la institución federal. Este documento se dividió en los siguientes apartados: garantías individuales, habitantes del Estado, de la soberanía del Estado, de la forma de gobierno, partes integrantes del territorio, división de poderes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, de la organización del municipio y de la hacienda pública, y de las responsabilidades de los servidores públicos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas significó el gran pacto social que la entidad se dio para transitar de un régimen autoritario a uno democrático. Además, representó sin duda la necesidad de insertar a Zacatecas en el proyecto de modernización del Estado. La Constitución vertebró territorialmente al Estado, redefinió su división política, estableció los grandes lineamientos para el acceso al poder y limitó racionalmente su ejército. Entre los efectos inmediatos, la nueva Constitución impulsó un entramado jurídico como la Ley Orgánica del Municipio y la Ley para la Renovación de los Poderes del Estado de 1919, que ponían a Zacatecas en la dinámica de las transformaciones del sistema político que se gestaron en los gobiernos revolucionarios. Por ello, esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos de los promoventes.
al significar a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas como elemento de cohesión social y política que le ha dado conducción, legalidad y certidumbre al Estado y sus municipios. Conforme a lo expuesto, a 100 años de su promulgación, es pertinente reconocer su aportación, preservarla y difundirla como nuestro gran pacto social y político. Finalmente, este colectivo estima pertinente hacer un reconocimiento a los 15 diputados que integraron la Asamblea Constituyente en 1918. Leopoldo Estrada, Isaac Magallanes, Teodoro Ramírez, Quirino Silva, Juan Aguilar, Julián Adame, Daniel Hurtado, Ignacio López de Nava, José Inés Ortega, Jesús Sánchez, Delfino Trujillo, Bruno López, Manuel Armida, Adolfo Villaseñor y José Cervantes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto por el que se declara el año 2018 año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, conforme a lo siguiente. Artículo primero. Se declara el año 2018 año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Segundo, en sesión solemne de la Honorable 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, devélese en uno de los muros de honor de la sala de sesiones la inscripción en letras doradas 2018, centenario de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Artículo tercero. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos del Estado, las entidades públicas, organismos constitucionalmente autónomos, insertarán en su papelería oficial la leyenda 2018, centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo cuarto. Se exhorta a organizaciones sociales, clubes y organizaciones de filantropía, cultura, recreación, deporte, investigación, docencia y académicas, insertar en su papelería oficial la leyenda 2018, centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Transitorio, único. El presente decreto deberá publicarse en una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, así como en base al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se propone: único, aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura, lógica jurídica y artículo transitorio incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firmaron las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta.